Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Como siempre, reflexionamos ya esta última parte del libro de Josué. Estamos en el discurso final de Josué, que se despide de su pueblo. Nosotros estamos leyendo el capítulo 24, desde el 16 al 18. Queremos en este momento entrar en esta última partecita de lo que Josué va diciendo a su pueblo. Dice de esta manera: el pueblo respondió, nos dice de esta manera: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, es muy interesante lo que nos dice hoy, ¿verdad? La palabra de Dios, Josué. Es lo que ocurre aquí, la respuesta del pueblo. Nosotros seguiremos, nos comprometemos, ni catuílaros el yareillo, etamba y ponada peñan de yara o yapo, orereje japemba, ese pico con o pacuete, orero disparata, aronceta, opa, aro el yareillo, ¿verdad? Esto es lo que ocurre en la primera respuesta del pueblo. Entonces, como decíamos, el pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, por una parte. Y entonces, reconociendo su pasado, se niega a abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. Reconociendo el pasado, es decir, ñamañaja, yaheshamba, epapeñan de yara, o yapo peñan de recovere. Y desde ahí nosotros decimos: Señor, no podemos abandonarte, no podemos quedarnos nosotros así de esta manera. Nosotros queremos seguir y nosotros queremos comprometernos verdaderamente contigo, ¿verdad? Lejos, lejos, entonces, de abandonar y de quedarnos en esa situación. Y por lo tanto, aduce como argumento los beneficios de Dios, que se concentran también en una breve confesión histórica. La breve confesión histórica es lo que Dios hizo entonces, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros, a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. O yapobe cueñan de rejejabenba ese picoco angañaceta ya di paraja ya yare y peñan de yara. No se puede. Tenemos que cumplir, tenemos que hacer lo que el Señor ha dejado impregnado en el corazón.
Fíjense que lo que el Señor va diciendo en el corazón del hombre es lo que queda verdaderamente, ¿verdad? Esto aduce entonces un argumento de los beneficios de Dios. Esto también, queridos hermanos, a nosotros nos hace entender, pensándolo bien, cuáles son los beneficios que Dios obra o que Dios realiza en nuestro corazón y en nuestra vida. No simplemente en una forma así directa, sino que Dios obra siempre, como decía Santo Tomás de Aquino, a través de causas segundas, es decir, Dios no directamente actúa así, estilo protestante, pum, 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 como un rayo, ¿verdad? Que Dios, que esto, que aquello, ya poneré. No, Dios actúa a través de tus padres, Dios actúa a través de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu abuelo, de tu abuela, de quien sea. Pero Dios te va mostrando, ¿verdad? De ese camino que vos tenés que asumirlo. Por eso se habla de obras verdaderamente. Entonces, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Es decir, tenemos que ver la acción de Dios en las obras. Tenemos que ver la acción de Dios en las cosas que va sucediendo en la vida del hombre. Esto es lo esencial y lo fundamental. Los presentes que están aquí, saltando el espacio y el tiempo, se consideran testigos presenciales y beneficiados directos de todos estos actos divinos. Es decir, todos los que están aquí presentes y están escuchando el discurso de Josué, ellos se consideran todo lo que el Señor hizo allá desde Egipto. Sin embargo, recordemos que en el libro de los Números, capítulo 14, nosotros sabemos muy bien esa rebelión del pueblo contra Dios. Y Dios les dijo, los cadáveres de todos ustedes quedarán aquí. Todos ustedes quedarán aquí, en el desierto. Solamente los que tienen menos de 20 años, ¿verdad?, son los que van a quedar vivos. Es decir, que aquí los únicos que recuerdan verdaderamente esa historia de Dios fue ese pueblo que de cierta manera fue transmitiendo en todo caso, que ellos fueron conociendo, porque ellos aquí dicen directamente, el espacio y el tiempo se consideran testigos presenciales y beneficiados directos de todos estos actos divinos, como si fuese que ellos estuvieron verdaderamente allí, en ese lugar, ¿verdad?, con los actos de Dios. Por otra parte, también se desarrollan temas omitidos o solo insinuados en la revisión histórica de los versículos anteriores. Plagas de Egipto, marcha por el desierto, eso en forma entonces ya muy por debajo, ¿verdad? Se omiten verdaderamente. Esto dice, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos prodigios. Nos protegió ante todo el camino que recorrimos y los pueblos por donde pasamos. El camino, ahí está el desierto, podemos decir, nos protegió. Además, el Señor expulsó ante nosotros, ¿verdad?, a nuestros enemigos. Entonces se desarrollan temas que ya estaban omitidos de cierta manera. Primero, la liberación de Egipto. Esto es lo primero. Lo segundo son los portentos. Y lo tercero, la protección durante la marcha en el desierto. Y el cuarto elemento será la expulsión de los pueblos, es decir, de los amorreos. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. El domingo 14 de noviembre es la quinta Jornada Mundial de los Pobres. Francisco presidirá una misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana. Lo acompañarán 2.000 personas sin recursos. Al terminar, el Vaticano distribuirá almuerzos entre los participantes. En otras ocasiones serán muchos más los presentes, pero la pandemia ha obligado a limitar el aforo. La iniciativa de dedicar un día a las personas necesitadas fue del Papa y suele encontrar el apoyo de varias empresas locales que se ofrecen a dar una ayuda concreta a los pobres. Por ejemplo, una cadena de supermercados presente en Italia entregará a casas donde acogen a familias necesitadas 5 toneladas de pasta, 1 de arroz, 1.000 litros de aceite y 3.000 de leche. El Papa ha reflexionado sobre las crisis de pareja en su encuentro en el Vaticano con la asociación Retrobail, que ofrece ayuda a parejas en crisis. Los miembros de esta iniciativa han agradecido al Papa su presencia y escucha.
La salutiamo a nome delle 4 comunità Retrovai italiane e vogliamo ringraziarla per averci concesso e di ricevere la sua benedizione. Francisco ha reflexionado sobre la palabra crisis que tanto se ha utilizado en el periodo de pandemia. E oggi c'è tanto bisogno di persone, di coniughi, che sappiano testimoniare che la crisi non è una maledizione, fa parte del cammino e costituisce un'opportunità. E anche noi, preti e vescovi, dobbiamo andare su questa strada, far vedere che la crisi è un'opportunità. Dal contrario, saremmo preti o vescovi chiusi in noi stessi, senza un dialogo reale con le altre persone, que siempre c'è la crisis en el diálogo real. También ha subrayado la importancia de salir de las crisis juntos, no en solitario, y ha agradecido a la Asociación Retrobail por su labor esencial de acompañamiento a las parejas en dificultad. La vostra esperienza ne dà una testimonianza specifica, un'esperienza che è nata dal basso, come spesso succede quando lo Spirito Santo suscita nella Chiesa realtà nuove che rispondono a esigenze nuove. Così è stato per Retrobail. Di fronte alla realtà di tante coppie in difficoltà o già divise, la risposta è prima di tutto accompagnare. La familia ha sido una de las numerosas cuestiones que Francisco ha afrontado como Papa. Su documento Amoris Laetitia es fruto de los trabajos del sínodo que organizó en 2014 y 2015, en el que participaron como expertos los miembros de la Asociación Retrobail. Esta mujer vivía en un país del África Central completamente desbordado por la violencia. Lo recuerda así. Estábamos en una marcha de protesta y dispararon a un chico así, y este chico murió. Yo lo vi cuando estaba muriendo. Una vez intentaron matarla a ella también. Consiguió escapar, pero al día siguiente decidió huir del país. Su familia no lo hizo y las consecuencias fueron fatales. Mataron a mi hermano, era abogado, tenía 38 años y dejó a 2 niños, un niño de 10 y una niña de 13. Lo quemaron en su casa y cuando vi las imágenes que todavía hoy tengo en el teléfono, cuando vi las fotos, caí en una depresión. Ahora ella vive en esta casa llevada por las misioneras escalabrinianas donde ayudan a mujeres a encontrar trabajo y a integrarse en Italia, aunque la mayor ayuda es el apoyo moral que reciben. El proyecto se llama Chaireguinai y el objetivo es llevar a las personas hacia la autonomía. Es una iniciativa que el Papa Francisco promovió y está basada en los 4 verbos en los que él habla: acoger, proteger, promover e integrar. Por esta casa han pasado decenas de mujeres refugiadas, algunas con hijos. Para ellas, Chaireguinai es como un trampolín. Se les ayuda a saltar con seguridad a la realidad de un país desconocido en el que pretenden vivir con autonomía. El nombre de la iniciativa es una expresión griega que significa bienvenida mujer. Son mujeres vulnerables que, de no haber recibido ayuda, podrían caer en las redes de prostitución de las mafias. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia.
todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra para nosotros en la Iglesia Católica el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, también el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Y durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que significa para nosotros Él mismo como salvación, revelación y reconciliación también ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde en un momento a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el rey. Y le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 18, 36. Es interesante en este diálogo con Pilato. Jesús, entonces, no es el rey de un mundo de miedo, de mentira, de pecado. Él es el rey del reino de Dios, que trae a Él mismo y a todo aquel que está al frente, al que está conduciendo la comunidad, la iglesia. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesucristo es rey? Tenemos que saber que desde la antigüedad se ha llamado rey a Jesucristo en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee Jesús, que le encumbra entre todas las cosas creadas. Y se dice, por lo tanto, que Jesús reina en las inteligencias de los hombres, porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Por otra parte también, Jesucristo reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad de Dios, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la encierra en nuestros nobles propósitos. También porque Jesús reina en los corazones de los hombres, porque con su superminente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas, de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey, ya que del Padre recibió la potestad
el honor y el reino. Además, siendo verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con Él, que es propio de la divinidad, y por lo tanto, poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Que Cristo es Rey lo confirman muchos pasajes de la Sagrada Escritura y también del Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia y nosotros hoy la celebramos. Reino de Cristo sobre la tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual en la liturgia a su autor y fundador como al soberano Señor y Rey de los Reyes. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Este discurso final se está despidiendo, bye bye, ¿verdad, Josué? Y aquí encontramos el diálogo y la respuesta del pueblo a lo que Josué le estaba proponiendo, o mejor dicho, lo que Dios le proponía a través de Josué. Primero decíamos que hacían toda una historia, un reconocimiento pasado de Dios, de lo que fue haciendo, cómo Dios fue actuando. Primero hablábamos de una liberación de Egipto, expresada en la fórmula hacer subir. Como hemos dicho, los presentes en la asamblea afirman que Dios hizo subir a nosotros y a nuestros padres, a nosotros y a nuestros padres. Esto lo encontramos aquí, ¿verdad? Entonces, esa liberación de Egipto como una gracia de parte de Dios. El segundo elemento, los portentos. Baeba venían de Yara o Yapoba a favor del pueblo, cómo se sintieron acompañados por el Señor. Este tema, en cuanto a los portentos, no está en la Biblia griega. De nuevo, los reunidos se consideran testigos presenciales de los hechos. Entonces, asá le'eneinu, delante de nosotros. Asá, hiciste delante de nosotros. Asá, el verbo asá. Y luego le'eneinu. Entonces, ante nuestros ojos, delante de nosotros, lo que hiciste verdaderamente, Señor, ante nuestros ojos. En sentido estricto, los portentos podrían referirse a las plagas de Egipto, por ejemplo, ¿verdad? Podrían referirse a eso tranquilamente porque te está hablando de los portentos en forma general, pero también pueden abarcar otros prodigios posteriores, otros prodigios que fue haciendo el Señor en el transcurrir de la vida del pueblo que iba escapando, que iba saliendo hacia la tierra prometida. Si se refieren a las plagas, el discurso da un salto atrás. Es posible que se piense también en el paso del Mar Rojo. Bueno, todos estos entonces son elementos importantes. Marcha atrás en el sentido de que si son las plagas, los portentos. Entonces estamos volviendo cuando el pueblo está todavía en Egipto, ¿verdad? Entonces sería si hablamos de las plagas. O si no, como estábamos diciendo, el paso del Mar Rojo, eso es ya cuando ellos salen, cuando van caminando, el portento de la división de las aguas del Mar Rojo que atraviesan y que se salvan. Luego hay un tercer elemento que nos habla de la protección. Vaya papeñan de Yara, o guatañan de Quere, vaya papeñan de Yara, o moipe ipo, vaya papeñan de Yara, ñan de Putumo, y allá por Janua peñan de la peja ñanguajera, racae. Llegamos hasta la tierra prometida. Entonces, porque ñan de Yaran daye y ya puñan de nivel. No. Aquí hay una verdad y aquí hay un cumplimiento. Y esos son los portentos, ¿verdad? De cierta forma que ellos estaban diciendo. Pero aquí habla de una protección. Dios que protege, Dios que acompaña. Dios que lo lleva, como decimos nosotros, entre algodones.
Aquí esta marcha por el desierto con dos aspectos. Vamos a mirar un poco los dos aspectos que tenemos en este tercer elemento de la protección, cómo Dios le protege a su pueblo. Primero, la amenaza del camino y la amenaza de los pueblos. Primero es la amenaza del camino. Imagínense, tienen que atravesar el desierto. Anda y la gente moco de pavo. Anda y la pecha. Sino que es una cosa bien difícil, bien concreta. Te está describiendo la dificultad de lo que es caminar por el desierto. Y ahora, por otra parte, entonces también el otro problema es la amenaza de los pueblos. No es que ellos van tranquilitos como en un picnic, ¿verdad? Se van de paseo. Yarajaca, uno le caramayola, ahora la uimi, las envi uimi, la sanguichimia, lleva oñe bueno, guatao, no. Es aquí el pueblo que está huyendo, el pueblo que está saliendo, el pueblo que está buscando su tierra, el pueblo que va detrás de la tierra prometida. Y eso implica ciertamente sufrimiento, dolor, y por lo tanto encuentra amenaza de los otros pueblos. Esto, queridos hermanos, si nosotros queremos traerlo a una realidad más concreta también de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra historia, la ñandé, lleva yahuerecoa, coñandenetame a ver. ¿Cuántos pueblos indígenas, cuántos migrantes, verdad, que van cayendo de repente de esos lugares donde estaban, digo, porque han dejado, tuvieron que abandonar, tuvieron que hacer su éxodo. Hicieron su camino a Anga, Oikoa lleva Puente Huipe, Semáforo, Cótabe, o Yerurelas o Umiba, ¿verdad? Y entonces estos son los grandes éxodos y las grandes injusticias, pero sobre todo las grandes dificultades. Estas son las amenazas, queridos amigos, de las que nos está hablando, amenaza de los pueblos. Hoy, ¿quién será la amenaza para esta pobre gente? Y es la misma sociedad, somos nosotros mismos, que somos incapaces de solucionar los problemas de estos hermanos nuestros, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Ponemos gente, yo digo que son gente muy inteligente, gente muy capaces, los que se suele poner al frente de ministerios, de instituciones. Y valego, por lo menos la título ves a la cuatiave, como suelen decir, el papel aguanta todo y la gente allí va. Pero en la realidad nomás da yajesha guasuya teo. Y entonces mucha injusticia, ¿verdad? Y estos son los grandes éxodos, ¿verdad? Entonces no tenemos que pensar y tenemos que simplemente aplicar, ¿verdad? Pobrecito, mirá lo que sufrieron allá en el desierto, cómo salieron de aquí, de allá, mañana, de la ciencia, ¿verdad? Coanga, ese desierto, ese Egipto, esa dificultad, esos pueblos amenazantes. Entonces son para estos hermanos nuestros que están prácticamente viviendo en una degradación, yo diría. A mí me da pena, ¿verdad? Y yo también me siento culpable porque yo soy parte de esta sociedad, ¿verdad? Y cómo miramos y qué hacemos. Nadie denuncia, nadie dice nada, pero peor todavía, nadie oírla ni a denunciante, porque la MAICO está lleva de una o de otra manera. Algunas veces se habla más, otras veces se habla menos. Pero lo que nos falta es verdaderamente un compromiso. Necesitamos, y eso es lo que tenemos que rezar y pedir de santidad. Es decir, los santos son los que fueron capaces de renunciar a todo y de meterse y comenzar a trabajar seriamente, ¿verdad? Empeñarse y hacer algo por los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y
y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yara Ñe'e. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre esta hermosa teología del libro de Josué. Nos encontramos entonces nosotros mirando lo elemental y lo fundamental de esta teología. Estamos en el bye-bye ya lleva. Entonces Josué, que se está despidiendo de su pueblo, deja un mensaje. Estamos viendo la respuesta o el reconocimiento. Es interesante, ¿verdad?, lo que va diciendo. El pueblo respondió, ¿verdad?, a Josué: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Se dan cuenta que la cuestión de la idolatría para ellos ha sido una experiencia muy fuerte. Y entonces dice: porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto. Aquí hay un reconocimiento del amor de Dios, de la acción de Dios en este pueblo, en ellos, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Y así sucesivamente. Entonces, miramos este cuarto elemento. Ahora, el tercero era el hecho de protegernos, la protección. La amenaza del camino, de cierta manera, como siempre, solo sugerida, encuentra algo demasiado difícil. Y esto lo encontramos con muchos profetas que van hablando sobre la situación de la amenaza, de lo que sufre el pueblo.
Nos condujo por el desierto, por estepas y barrancos, tierra sedienta y sombría, tierra que nadie atraviesa, que ninguno habita. Esta es entonces la amenaza de los pueblos. Hace recordar lo ocurrido también en otros pasajes, por ejemplo, con Amalek. Esto lo encontramos en el Éxodo 17. Vamos a mirar un poco. Éxodo 17 nos recuerda también algo parecido, ¿verdad? Como esta dificultad que uno encuentra, pero como Dios también protege. Entonces, del 8 al 16 nos dice así. Después, dice, vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalek. Yo estaré de pie sobre la cima del monte y tendré en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel. Pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalek. Cuando Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera Josué derrotó a Amalek y a sus tropas al filo de la espada. El Señor dijo a Moisés: escribe esto en un documento como memorial y grábalo en los oídos de Josué. Yo borraré debajo del cielo el recuerdo de Amalek. Luego Moisés edificó un altar al que llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: porque una mano se alzó contra el trono del Señor, el Señor está en guerra contra Amalek de generación en generación. Se dan cuenta entonces, es la protección y es la perpetuidad también del amor, de la alianza de Dios para con su pueblo. Bueno, después tenemos aquí otros ejemplos, ¿verdad? Amalek por una parte, el rey de Aram también, Números del 21, capítulo 21 del 1 al 3, y luego con Sihón y Og. Estos son los reyes más famosos que se repiten tantas veces. Números 21 al 35. Y así otros más, donde se presenta siempre una acción en que Dios salva a su pueblo. Y tenemos el cuarto elemento. El cuarto elemento se refiere a la expulsión de los amorreos. Es lo que dice, ¿verdad? Como el Señor expulsó a los amorreos de su tierra, nos ha ayudado a nosotros, pero expulsando a los amorreos. Resulta extraña la expresión a todos los pueblos y al amorreo residente en el país. Quizá la fórmula inicial expulsó al amorreo se vio también completada más tarde con una glosa mal colocada ahora, que pretendía hacer referencia a los otros pueblos. Igual que en el versículo 15, los dioses amorreos sintetizan a todos los dioses extraños. Aquí los amorreos sintetizan a toda la población, igual que en 1 Samuel 7:14 y los otros textos que existen muchísimos, ¿verdad? En el versículo 12 se atribuía la expulsión de los amorreos a las avispas, ¿verdad? Batenadesh Otam. Entonces, las avispas. Aquí se presenta como acción de Dios. Vaya Garesh Adonai. Igual que en Jueces también, 6:9. Y luego en Jueces 2:3 se indica que no los expulsó. Tras este repaso de la historia del pueblo, reafirma su decisión de servir a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Esta es la reafirmación profunda, total del pueblo, porque Él es nuestro Dios. Ahora seguimos un poco de los versículos 19 y 20.
Entonces Josué dijo al pueblo, la respuesta entonces de Josué para con el pueblo: ustedes no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo, un Dios celoso que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. Si abandonan al Señor para servir a dioses extraños, Él a su vez los maltratará y los aniquilará. Después de haberles hecho tanto bien, de todo lo que está sucediendo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñan de Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo. Tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy
me amas. Porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, soy feliz porque me amas. Porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Turu-tu-tu-tu-ru, turu-tu-tu-tu. San Alberto Magno nació por el año 1206 en Alemania, cerca de Danubio. Estudió en Padua y en París. Luego se hizo dominico. Ejerció el profesorado con muchos éxitos en varios lugares, desarrollando una impresionante labor intelectual. Ordenado obispo de Ratisbona, puso gran empeño en lograr la concordancia entre sus contemporáneos, llevando a buen puerto misiones de paz. Su producción literaria es importante en el campo de la filosofía y teología, también en las ciencias naturales. Murió en Colonia en el año 1280. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición
y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote. Yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre este libro de Josué. Y aquí nos encontramos con elementos básicos, clásicos, elementales de esta teología de Josué. Nosotros decíamos la expulsión de los amorreos, tras este reparto de la historia, ¿verdad?, del pueblo, reafirmaba su decisión de servir a Yahvé, porque Él es nuestro Dios, nos decía. Y ahora estábamos leyendo el versículo 19 y 20. Las palabras del pueblo no provocan el entusiasmo de Josué. No provocan el entusiasmo de Josué. En vez de animarlo en su decisión, le plantea serias dudas, algo parecido a lo que ocurrirá en ciertos relatos evangélicos de vocación. Antes de construir la torre, hay que echar cuentas. Hay que contar con quién es Dios y con quién es el pueblo. A Dios se lo presenta con 3 rasgos: santo, celoso y no perdonador. Así se le presenta entonces. Entonces, Dios santo primero, en el versículo 20. Aunque la fórmula Elohim Kedoshim, Elohim Kedoshim, solo se usa en este lugar, Elohim Kedoshim. La idea de la santidad de Dios es muy frecuente en el libro de Isaías y en otra serie de libros. En relación a Josué 24:9, es importante lo que indica Müller según su estudio. El texto más antiguo en que Yahvé es llamado Kadosh, 1 Samuel 6:20. Allí, después de la muerte de los 70 hombres de Bet-Shemesh, se pregunta el pueblo: ¿quién puede subsistir ante este Dios santo? Esa es la pregunta. ¿Quién puede subsistir ante este Dios santo? El poder de destrucción que emana en él se entiende como poder de un Dios que se siente personalmente ofendido por la indolencia de Josué. Indolencia de todos estos indiferentes a quien Josué los está llamando, ¿verdad?
Este aspecto es el que predomina en las palabras de Josué. El Dios Santo no tolerará ninguna ofensa. La idea está muy relacionada con el aspecto vinculante de la santidad de Yahvé, que exige al hombre una santidad que corresponda a la suya, como ocurre especialmente en Éxodo también 22:30 y también en la llamada ley de la santidad. Esto es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Entonces, cómo siempre se exige al hombre una santidad que corresponda a la suya. Por otra parte, aparece también la palabra Dios celoso, a su pueblo. Y por lo tanto, cuando está diciendo el canó, el único paralelo exacto encontramos en Nahum 1:2, donde el celo aparece unido a la venganza. La relación entre el celo de Dios y el castigo es también clara en otros textos. Según Alonso Asenjo, la fórmula tiene su leven en el culto y por eso no extraña encontrarla en Josué 24:19, que es una solemne ceremonia de alianza. Las referencias ahora a la santidad y al celo divino parecen adecuadas para desanimar al pueblo de contraer alegremente un serio compromiso. Pero lo sorprendente es el tercer argumento. Dios no perdonará sus rebeldías y prudencia. Es el tercer argumento que encontramos nosotros aquí. Dios no perdonará sus rebeldías y pecados. Esto parece en clara oposición a lo que dice Éxodo 34:7. Dios perdona muchas culpas, rebeldías y pecados. Y luego entonces nos explica y nos dice, ¿verdad? Vejata'a. Nos va fechar, ¿verdad? Entonces, todo esto nos está refiriendo a la santidad y al celo divinos. Eso encontramos en el versículo 19. Y en el versículo 20 nosotros habíamos leído y habíamos dicho que dice así: si abandonan al Señor para servir a dioses extranjeros, Él a su vez los maltratará y los aniquilará después de haberlos hecho tanto bien. ¿Viste? Termina diciendo, como mandó a llorar. Además de tener presente quién es Dios, el pueblo debe tener presente su inclinación a apostatar de Yahvé y a seguir a dioses extraños. Esta expresión, junto con su fórmula singular, Dios extraño, se usan en 14 ocasiones, pocas en compañías, con seguro. Pero este Dios extraño se usan así, de esta manera, pocas en compañía con los otros dioses. En total, 24 tiene un origen independiente. Un origen independiente, entonces, en este texto. Al final de sus breves palabras, Josué vuelve sobre el carácter severo y punitivo de Yahvé. Entonces, yo puedo ir en el 20, ¿verdad? Entonces dice, claro, si abandonan, dice, Él a su vez los maltratará y los aniquilará. Esa es la expresión bastante fuerte. 5 palabras en el versículo 21. No, si no serviremos a Yahvé. Una sola vez en el versículo 22, que son los castigos. 6 veces en el 23, serviremos a Yahvé, nuestro Dios, oiremos su voz. Y por el día de hoy vamos concluyendo, queridos amigos. Volveremos la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento y les dejo la bendición del Señor.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.